De regreso en su espacio Voz para el Cambio, siempre una ventana de posibilidades para conectar con ustedes, con los temas que están ahí. Aquí en espera del amigo y colega don Alfonso Torres Ulloa, un analista de primera fila que toda la semana está aquí con nosotros, con esa capacidad, con esa maestría de ver la realidad social de los dominicanos. Alfonso es un mentor, es un maestro que nos ayuda a nosotros a ver un poquito más allá. Y no solamente desde el corazón, sino también desde la razón con estos temas que apasionan. Don Alfonso Torres, muy buenos días. Saludos, hermano, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué Escuchándolo a tal? ustedes, uno prefiere Sí, quedarse aquí tomando un café tranquilito. El tema este de la situación que tenemos por el paso de Fiona por aquí, una muchachona muy alegre, muy contenta, pero con mucha fuerza. Ese es lo de siempre. Cada vez que un fenómeno de esto golpea el país, los políticos que están encaramados en el palo salen como si fueran Salvador y como si fueran los grandes humanistas. Primero de los suyos no dan nada. Agarran lo del Estado y salen a hacer eh, campañas sobre el dolor. A excepción de Antonio Guzmán, que fue un hombre sensible, usted lo comentaba, lo que hizo en el 79 cuando el ciclón David, la tormenta Federico, no solo en San Juan, también en otros puntos del país. Pero todo esto, Juan Francisco decía, ver a Luis como una bota, por primera vez se la pone, pero bueno, o ver a Paliza de que cargando un saco, politiquería barata, estamos acostumbrados a eso. Lo bueno sería que pasen los fenómenos y que no haya mayores daños, porque nuestra gente tenga una casa más o menos bien edificada que pueda soportar la fuerza de estos fenómenos. Pero cuando esto pasa, lo que hacen es desnudar la pobreza, la miseria que atraviesa una gran parte del pueblo. A pesar del sostenido crecimiento económico de décadas, el pueblo lo mira pasar de lejos ese tal crecimiento económico. Es una pena que así sea. yo le apuesto, don Alfonso, que si le pedimos al Estado, al gobierno, que nos dé realmente un balance, cuáles fueron los daños reales eh, y con qué eso se podía resolver, voy que no hay nadie que le diga esto es. Porque es bueno como trabajar así en la especulación, es bueno mirar, porque luego tú vas a justificar muchísimas cosas, don Alfonso. Ahora decía Juan Francisco que el Congreso se reúne para ver si declaran estado de emergencia la zona este. Yo lo que les recomiendo a estos funcionarios es que declaren el país en estado de emergencia, el país completo, y que se pongan a trabajar entonces. Eso es lo que hay que hacer. Si es verdad que quieren hacer algo para que este pueblo pueda seguir hacia adelante, porque así está todo, no solamente celeste, el país está en estado de emergencia permanentemente. Se advirtió lo que se veía venir, pero como que no hacen caso a las predicciones de los organismos competentes en esta materia. Y es verdad que al organismo nacional se le fue un poco de lado el informe, el pronóstico que tenía, porque depende mucho del centro de Miami, pero estas cosas, aun cuando tú puedes estar pensando que viene un ciclón de categoría 2, hay que prepararse como si fuera un ciclón de categoría 5, porque hasta que el fenómeno natural no golpea tierra, no sale del mar, uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero son las cosas de esta vida. Y a los dominicanos que viven en esa situación de precariedad, ¿por qué no alojarlo con tiempo? Naturalmente, viene el tema cultural, lo que pasó en San Juan de la Maguana cuando lo de la Mesopotamia. Se le advirtió que salieran, se le pidió que salieran, y la gente salió de la casa dejando una ventana abierta, ponía el candado y entraba por la ventana de nuevo y se trancaba allí, y la tragedia fue terrible, porque también hay una cultura de la gente que piensa que le pueden coger lo poco que tienen, una televisión, una licuadora, un juego de muebles, un juego de caldero. Es decir, también la pobreza hace que la gente se aferre a lo muy poco que tiene, porque no hay un nivel de conciencia, ni hay
una confianza en la seguridad ciudadana para la gente salir de la casa por 5, 8, 10 días y encontrar lo que allí dejó. En Cuba eso no pasaría. Y uno siempre tiene que volver al ejemplo de Cuba. Primero porque hay una conciencia de lo que implican estos fenómenos naturales. Y segundo porque hay una confianza de que no va a venir una ola de robo a lo que usted deja, a la poca pertenencia que puede dejar en su casa. Y entonces la gente sale de la casa, va a un refugio seguro, y esta tragedia en Cuba no ocurre. Puede haber daños materiales, pero los daños humanos son mínimos porque la gente toma la seguridad, el gobierno orienta y la propia comunidad da garantía de que no habrá saqueo, porque es una sociedad organizada. Y se habla de la pobreza de Cuba, de la situación material, y se le quiere criticar. Sin embargo, el nivel educativo, de conciencia, de organización, de solidaridad en el pueblo cubano es muy diferente a lo que pasa en toda América Latina. Yo preferiría esa riqueza espiritual, esa riqueza no material, moral, esa riqueza moral a lo que tenemos en estos predios nuestros. En Cuba a nadie le van a arrancar la cabeza ni la vida por un celular. No, señor. Pero bueno, son de las cosas en este mundo de Dios. Ay, si no fuera de Dios. A veces uno pensando esto diría que uno nació en el país equivocado o en la época. Tal vez me hubiese gustado nacer en la época de Juan Pablo Duarte, don Alfonso, y posiblemente fusilado. Pero me hubiese gustado más esta que estoy viviendo ahora mismo. Bueno, es un tiempo difícil el que nos toca vivir, pero este es el nuestro, hay que vivirlo de la mejor manera, tratando de ser ejemplo, tratando de hacer la cosa correctamente, con la mayor integridad posible, en el sentido de hacer lo correcto, aunque no nos estén mirando. Porque muchas veces pensamos hacer la cosa bien solo si nos miran, para que no digan. Y si estamos solos, somos capaces de cualquier cosa. Entonces la integridad implica ese comportamiento, aunque estemos solos. Y no solo del todo, don Alfonso, porque usted que tiene familia, yo también, entonces tenemos que realmente dar el ejemplo y saber que nuestros hijos por lo menos tienen que tener un referente. Y tiene que ser el padre o la madre, tiene que ser esto. Entonces hay un compromiso ya con los hijos se asume un compromiso de que no podemos nosotros tampoco abandonar esto que hemos asumido como hombre de patria, que tenemos que seguir luchando hacia adelante. Por lo menos por ello tenemos que hacer. Bueno, ya que usted menciona hijo y familia, le adelanto a todos, Juan Francisco se fue, pero está escuchando por ahí, que el 16 de noviembre me voy hacia Estados Unidos, a la Florida, y regreso el 1 de diciembre para que vayamos haciendo los ajustes en el programa, porque me marcho a ver los muchachos. Tiene derecho a vacacionar también, a ver a su familia. Gracias por reconocer que tengo derecho. Gracias por eso. Y vi una foto que subió en estos días con las hijas. Conocía a 2 de ellos, pero muy bonita su familia, ¿eh? Sí, yo no estaba ahí. Ellos se reunieron en la Florida. Querían que yo fuera y yo no podía ir. Y se reunieron ellos por allá. Así que, sí, una foto muy hermosa. Ya usted no puede ya tener la excusa del COVID ya para no viajar. Es así. Es así. Me quitaron la excusa. Yo tengo que irme a trabajar, don Alfonso. Solamente quería saludarlo, por eso me quedé. Bueno, muy bien. Gracias por estar ahí. Yo sigo estos 5 minutos que me quedan. Quería tocar un tema. Gracias, don Jacinto, por estar ahí. Sí. Un placer saludarle. Bye, bendiciones. La cafetera sigue adelante. Qué bueno. Ok. Bueno, hemos visto el tema Haití en estos días. Adiós, señor Jacinto. Y es de mucha preocupación, es un tema permanente para nosotros. No es que uno quiera tocarlo todos los días, pero todos los días está en la palestra. Vimos lo que ocurrió ahora en la Asamblea de Naciones Unidas, que fue un tema obligado. Los periódicos nuestros toda la semana están editorializando sobre la problemática. La ONU en Haití llama a calmar la situación en Haití
como que es tan fácil que aquella situación tan caldeada, tan violenta, con un simple discurso de Naciones Unidas se puede cortar la situación de violencia. Pero no es así. No jueguen con nosotros, señores de la ONU. Ustedes empeoraron la situación en Haití. Y el editorial del periódico El Día de esta fecha, el 26 de septiembre, en su página 2, lo pone al desnudo. La ONU en Haití condenó este fin de semana la violencia en Haití, sumido en una crisis sociopolítica y económica sin precedentes. La ONU en Haití condena la violencia de la que ha sido testigo el país en las últimas semanas y pide a todos los actores que trabajen juntos para calmar la situación y garantizar el retorno a la calma. Pueden trabajar juntos en Haití los grupos armados o las bandas criminales y el gobierno, o la sociedad civil y el gobierno. La sociedad civil está reclamando la renuncia del primer ministro Ariel Henry y este no hace caso. O sea, hay una confrontación de la sociedad civil frente al gobierno, al primer ministro. Pero esa sociedad civil, con cerca de 55 instituciones, entre ellos los partidos políticos, respondieron vía Antonio Gutiérrez en una carta la posición oficial de Naciones Unidas sobre Haití y le ponen los puntos a la IR. Pero además con esos grupos criminales no hay manera de entenderse. No hay manera de entenderse. Y esos grupos criminales fueron prohijados por un sector de la oligarquía política en Haití. Y digo oligarquía política, lo digo en el justo sentido de la palabra. No me refiero solo a la oligarquía, a una parte de la oligarquía económica, sino también a esa oligarquía política que tradicionalmente ha manejado a Haití como un coto cerrado, como un botín de guerra o un botín de administración política para enriquecerse ellos a costa de la pobreza de Haití. Un tantito pasa aquí con la oligarquía económica dominicana y en los últimos 25, 30 años con esta oligarquía política que se ha apoderado del erario para enriquecerse y entonces han disparado la contradicción social donde el 95-96% del pueblo dominicano es pobre o medianamente pobre y un grupito muy reducido es rico o extremadamente rico y entonces van polarizando la situación en la República Dominicana. También aquí se están jugando con una situación de crisis que puede explosionar en cualquier momento. Parecería que la oligarquía económica es igual aquí y en cualquier parte del mundo. Lo quieren todo a costa del pueblo trabajador, de oprimirlo. Llega un momento en que de tanto jalar la soga, uno de un lado y el otro para el lado contrario, entonces la cuerda se puede romper. Y se va a romper allí en el lado más débil. Y entonces ambos se van a dar tremendo cocotazo. Al romperse la soga, se van a ir de espalda, para no decir otra palabra. El caso de Haití está ahí. Es de mucha preocupación. Se habló en esta semana, el fin de semana pasado, de que el ejército dominicano estaba moviendo algunas tanquetas de guerra, unidades rápidas, de desplazamiento rápido, pero de alto poder de fuego para cualquier situación que se pueda presentar en la frontera. Sin embargo, la imagen que sale no tiene la bandera dominicana. No tiene la bandera dominicana. Tiene otras dos banderas que hay que ver a quienes corresponden esas dos banderas. Se están jugando con fuego. Naturalmente, el ejército dominicano está llamado a preservar la soberanía del territorio nacional. Y tienen que poner un freno ahí en la frontera. Por igual armada, la anterior Marina de Guerra tiene que vigilar las aguas territoriales que nos conectan con Haití, tanto por la parte de Pedernales como la parte de Montecristi y Manzanillo en el norte del país. Y de Puerto Plata hacia Manzanillo, para evitar mayores problemas con la situación explosiva que hay en Haití. El editorial es muy duro, muy claro, muy preciso. Haití no tiene posibilidad de, en las actuales circunstancias,
salir por sí solo de la profunda crisis en la que se encuentra, dice el editorial. Ese país tiene un grave problema de pobreza, pero también sus autoridades han perdido el control de su territorio, siendo desplazadas por bandas criminales bien armadas y que ya son hasta las que autorizan cualquier actividad comercial o empresarial. Es decir, el dominio del territorio haitiano no lo tiene el gobierno en Haití, lo tienen las bandas criminales. Es un editorial muy responsable, y entonces nos retrata de cuerpo entero cuál es la situación de Haití en Haití, pero además el editorial entra en valorar el papel de Naciones Unidas y dice: Haití necesita ayuda económica para salir del hoyo en que se encuentra, con una pobreza extrema espantosa. Solo hay que ver que teniendo casi la misma cantidad de habitantes, el Producto Interno Bruto de República Dominicana es 5 veces mayor. Tenemos más o menos la misma población, pero la riqueza de Haití es muy inferior a la de República Dominicana. Pero también necesita ayuda para quitarle el control del territorio a las bandas criminales, dice el editorial, pues el gobierno haitiano no tiene capacidad para hacerlo por sí solo. Requiere que esas bandas armadas sean replegadas, desarmadas y destruidas, para lo que se requiere una capacidad policíaco-militar de la que carece Haití. Es decir, el gobierno, o lo que se puede decir gobierno en Haití, no tiene la capacidad para enfrentar a esas bandas criminales. Lo que queda de aparato policíaco-militar en Haití no tiene capacidad para enfrentar a las bandas criminales. Y una parte de los partidos políticos en Haití tienen complicidad con esas bandas criminales, y una parte de sus partidos las han prohijado a esa banda. Es decir, la situación que hay en Haití es explosiva. Y el editorial dice: ciertamente la pasada intervención militar de la Organización de las Naciones Unidas en ese país fue un fracaso absoluto y la causante de la existencia de las bandas que hoy hacen peligrar la existencia misma del Estado haitiano. Esa intervención, más que fortalecer la institucionalidad, la debilitó y destruyó el ejército haitiano, quitándole a ese país cualquier posibilidad de hacer frente a situaciones como las que hoy se vive. Las razones por las que se eliminó el ejército puede equipararse, dice el editorial, con la fórmula de arrancar la cabeza para curar un dolor de cabeza. Fuerte el editorial, pero necesario. Le está respondiendo a Naciones Unidas su irresponsabilidad frente a Haití. Y aquella intervención con la MINUSTAH, más que resolver o ayudar a Haití, empeoró la situación y perjudicó más a Haití. ¿Fue a propósito? Yo creo que sí, que fue a propósito, porque la intención de Naciones Unidas, controlada por Estados Unidos, es desarticular cada vez más a Haití para crear el espanto, lo que hemos estado viendo. Decenas de miles de haitianos en Colombia, decenas de miles de haitianos en Chile, decenas de miles de haitianos en Panamá, decenas de miles de haitianos en Guatemala, decenas de miles de haitianos en México, y más de 2 o 3 millones de haitianos en la República Dominicana. Es desorientar a aquella sociedad para que se espante por donde pueda espantarse. Han intentado llegar a Cuba no pueden entrar. Cuba lo intercepta en aguas internacionales. Si tiene que traerlo a un campamento en territorio cubano para rehidratarlo, alimentarlo y ponerlo en condiciones que puedan retornar, lo retorna a Haití. Pero le salva la vida. No hace lo que hizo Estados Unidos en década pasada, de hundirlo en alta mar. Y de eso nunca nadie quiso hablar. De eso nunca nadie quiso hablar.
pero los haitianos conocen lo que pasó y los cubanos también lo saben. Los organismos de seguridad de la República Dominicana también lo supieron en su momento, pero no era su interés ni se atrevían a hablar del tema. Pero bueno, por suerte que aparecen editoriales como este del periódico El Día, y a veces también el periódico El Diario Libre trae unos editoriales muy punzantes sobre el tema, muy crudo, muy descarnado, pero muy responsable. Vamos a una breve pausa, Natanael, y retornamos con don Aristóteles Poncerrate. Pausamos.